Como si fuera la trama de una novela romántica del siglo XIX, un episodio de amor prohibido se convirtió en la chispa que encendió un duelo de espadas. El 25 de octubre de 1886, en medio de la oscura noche parisina, las espadas chocaron y las sombras de traición se proyectaron sobre el suelo adoquinado. Este duelo no era solo una confrontación física, era un choque de emociones, un enfrentamiento con las sombras que acechaban en su matrimonio. Émile Cohl, un pionero de la animación, y Henri Dutilleux-Villars, otro artista de la noche parisina, desenvainaban sus espadas, esta vez en un acto de desafío ante el drama que envolvía sus vidas. Así, entre destellos de acero y susurros de traición, Émile Cohl escribió un capítulo cargado de emoción y enigma en su historia. Un relato donde las espadas hablaban de pasiones desgarradoras y las sombras oscilaban con el peso de secretos inconfesables. Y mientras las hojas de acero se encontraban en un duelo nocturno, el destino de Émile Cohl quedaba sellada en las páginas de su propia tragedia romántica. Si perdía, el mundo de la animación tal vez no sería lo que hoy conocemos. Esa pasión envuelta en espadas de duelo fue la misma que utilizó para crear sus famosas fantasmagorías, las que dieron el impulso definitivo a los artistas animadores norteamericanos. Esta es la historia de Émile Cohl y la primera película de dibujos animados. Hoy, en Garabateando Historias. El 28 de octubre de 1892, un genio llamado Émile Renaud presentó sus famosas pantomimas luminosas en cartelera por 10 años, los primeros dibujos animados de la historia del cine. La era del cine animado había comenzado, con lo que podríamos llamar unas sombras chinescas con esteroides. Presentados en el Museo Guérin de París, a través del asombroso teatro óptico, que en lugar de deslizar fotos de personas, deslizaba personajes dibujados sobre una cinta transparente y flexible de 70 milímetros. Si quieres saber más sobre Émile Renaud, mira este video. En 1906, la Vitagraph Company introdujo el giro de manivela, conocido como el movimiento americano en Francia. Esta técnica revolucionaria permitió animar objetos inanimados con un simple giro de manivela. James Stuart Blackton llevó esto al siguiente nivel con Humorous Face of Funny Face, el primer dibujo animado estadounidense. En un corto, vimos una pareja envejecer y desfigurarse en un cómico caos de humo. Este cortometraje marcó el inicio del dibujo animado en película de 35 milímetros, transformando la forma que entendemos la animación y dejando en su estela un nuevo lenguaje cinematográfico. Si quieres saber más sobre Stuart Blackton, te invito a ver este video. Así, el giro de la manivela se convirtió en el catalizador de una revolución visual que conectó audiencias de todo el mundo con risas en blanco y negro. Desde allí irrumpió un nuevo hechicero de las pantallas gigantes, quien dotó movimiento autónomo a los personajes animados, creando un nuevo universo rico en figuras e historias. Nacido el 4 de enero de 1857 y nombrado Émile Courtet, a los 7 años, su padre decidió que sería más feliz en las afueras y así Émile fue enviado a Leslie Ladd. A los 15 intentó la joyería, pero rápidamente descubrió que las joyas no eran tan divertidas como los trucos de magia y los dibujos. Émile, un genio de los oficios y maestro en el arte de cambiar de carrera, fue ilustrador, fotógrafo,
autor de vodevil y obras de teatro, un dibujante reconocido, alumno de André Gide. Émile coqueteó con movimientos que influyeron en los surrealistas. Frecuentaba los cabarets de Chat Noir y la Pinaquile. La vida bohemia parisina fue su escenario personal. Y sí, también fue miembro de grupos artísticos, porque ¿qué es la vida sin un poco de caos artístico organizado? Frecuentó a muchos escritores como Victor Hugo y Paul Verlaine. También conoce a cineastas como Sacha Guitry y Georges Méliès, todo un cóctel para la mezcla de la genialidad. Pero faltaba su toque de agridulce. Casado en 1881 con Marie-Louise Servat, tuvo una hija en 1883, a la que llamó André, en homenaje a su maestro André Gide. Su esposa se vio envuelta en un romance clandestino con Henri Gautier Villars. Este hombre, que más tarde se convertiría en el esposo de la famosa Colette, se convirtió en el protagonista de un capítulo oscuro en la vida de Émile. El amor prohibido entre la esposa de Émile y Willy llevó a la revelación de un secreto aún más profundo. Los dos amantes tuvieron un hijo. El drama personal de Émile Cohl, que ya estaba teñido con las sombras del engaño, alcanzó nuevos niveles de complejidad y desesperación, batiéndose en un duelo por recobrar su honor. Émile, para olvidar sus penas, siguió trabajando en el campo artístico. Descubrió las razones por las que se impresionan con un giro y manivela cada fotograma en una película de cine. Este descubrimiento le dio un nuevo impulso a su vida y se puso a realizar de manera artesanal, al muy estilo Méliès, toda la labor cinematográfica. Su gran hallazgo, Fantasmagorie, de 1908, con el que consiguió proporcionar movimiento autónomo a los personajes animados. Cohl crea sus dibujos sobre un soporte de pizarra negra y a través de líneas blancas crea transformaciones y movimientos realmente impensables en su época. Fantasmagorie, la primera producción de dibujos animados, considerada como tal porque a diferencia de sus creaciones anteriores, esta cuenta con una historia narrada, en la que aparece el personaje Fantoche. Émile Cohl volvió a casarse con la hija de Hippolyte Camille Delpy, pintor de la escuela de Barbizon. Le dio un hijo llamado André, homenajeando nuevamente a su mentor André Gide. Su segunda película fue La pesadilla de Fantoche, y así se crea el primer personaje de la animación con serie propia. Entre 1908 y 1918 realizó casi 100 dibujos animados, más de la mitad de ellos en los Estados Unidos. La técnica de sus primeros cortos estaban reducido a lo mínimo y los dibujos eran esquemáticos, porque Émile Cohl trabajaba solo y no podía permitirse el lujo de incluir detalles no esenciales. En Estados Unidos, Émile Cohl dio vida a los personajes de George McManus, el conocido caricaturista, autor de la célebre pareja cómica de esposos millonarios Jas and Maggie, y Snookus, entre 1912 y 1914. En estas, el ingenio y el humor estaban siempre presentes con vivacidad y ligereza. Con un entusiasmo propio de un pionero, Cohl prosiguió con su trabajo, llevando a los máximos límites de perfeccionamiento de aquella época al dibujo animado. En sus films, a veces mezclaba los dibujos con figuras humanas o sustituía el dibujo con muñecos u objetos reales, y podrían suceder cosas inverosímiles. Tanto entusiasmo fue copiado al otro lado del Atlántico,
en Estados Unidos, donde inmediatamente alcanzaron una escala industrial y difusión masiva. Equipos de dibujantes sustituyeron al artesano, quien se dedicó durante la Primera Guerra Mundial a realizar films didácticos y científicos. Pero sus actividades empezaron a hacerse irregulares, espaciadas, y finalmente Cole finalizó sus días pobremente y olvidado en un asilo de París. Su muerte fue trágica. La llama de un candil le prendió en la barba y el fuego le envolvió rápidamente todo el cuerpo, abrazándole como una tea humana. Su destino marcado por el fuego se entrelaza con la desafortunada pérdida de otro visionario, Georges Méliès, en el mismo año fatídico de 1938. Sin embargo, de estas sombras surgió una luz de esperanza. En su honor se estableció un prestigioso premio que celebra la creatividad y el ingenio en el arte de la animación. Así, el legado de Cole perdura, inspirando generaciones futuras a través de la magia del cine animado. El trabajo de Emile Cole era seguido en Estados Unidos por numerosos artistas que admiraban su obra, entre ellos Wilson McKay, uno de los más importantes creadores en la historia del cómic y que influyó en el cine de animación a autores como Walt Disney y Osamu Tezuka, como la innovadora Gertie el dinosaurio, un hito en el cine temprano de la animación. Y será nuestro próximo invitado, acá en Garabateando Historias. El arte de la animación.